Vamos que ya ganamos, esta es la firma que nos faltaba. Ahora sí me supera, la cosa viene bastante brava. Ahora sí que está chava, ratita no leyó. Y una primita guapa puso la chapa. Vamos, vamos, vamos que llegamos. Vemos, Estamos haciendo una encuesta, ¿vota amarilla o vota verde? Verde. Verde, ¿por qué motivo? Y bueno, entiendo que tenemos que ser todos iguales ante la ley y ante la justicia, nada más. Gracias. Voy a votar amarillo. ¿Por qué vota amarillo? Y porque entiendo que este es un país democrático y tenemos que seguir viviendo en paz. Yo voto verde. ¿Por qué razón? Voto verde porque quiero justicia, ¿no? Sí. ¿Usted qué vota, verde o amarillo? Yo amarillo. Voy a votarle sobre vacío, Sobre vacío, ¿y por qué eso? No sé. A mi edad amarilla, quiero tranquilidad a mi pueblo. La esperanza, la verde. Yo creo que la mayoría de la gente que firma el referéndum no está pidiendo de que se mande gente al paredón ni se fusile, nada por el estilo. Simplemente que se sepa lo que se hizo con esa gente, por qué se torturó, quién torturó y quién fue que mandó a torturar. Amarillo. Amarillo. ¿Por qué vota amarillo? Porque lo encuentro más lógico que el verde. Pienso, mi modesta opinión, de que va a ganar el amarillo. Porque en este país la gente es pacífica, no quiere movimientos, guerras, no quiere nada. Es un país donde cada cual es muy cómodo este país. Tratan de venir de su trabajo, quedarse en su casa, prender el televisor. No hay mucha cuestión de política acá. Ojalá gane el país verde, porque de otro modo quedaríamos condenados a aceptar una democracia vigilada como la única democracia posible en países como el nuestro. Es como que el poder civil en el Uruguay y en América Latina está resignándose peligrosamente a la idea de su inevitable impotencia ante el poder militar. Mire, yo espero que no haya una desobediencia colectiva en el caso que se interprete que la ley ha sido derogada. Hay conciencia dentro de las Fuerzas Armadas de que no debe ser objeto de rechazo esa posición. No nos va a gustar, pero donde podría haber algún problema es en el caso de que se diga que la ley está anulada. Ahí no me atrevo a vaticinar lo que puede suceder. The difference in very common terms is if it's an annulation, there never was a law. If it's a nullification or if it's an abrogation, it's abrogated from the plebiscite to the future. It makes quite a difference because the pardon or the forgetting has already been granted if it's only an abrogation. So that will lead to a tremendous and long and very erudite discussion of legal terms. No va a pasar ninguna tragedia en el país, ni mucho menos. Lo que pasa es que nos retrotraemos a diciembre del 86, cuando el país vivió una situación de incertidumbre frente a un fenómeno, a un eventual fenómeno de desobediencia colectiva de todos aquellos policías y militares que fueran citados a declarar ante la justicia ordinaria. Así han sido pintadas las paredes durante los 2 últimos años. ¿Es esta la promesa de paz y de alegría que ahora se hace? Con estas amenazas, ¿habrá sonrisas? Cuando se votó, se ratificó por plebiscito la ley, se utilizaron argumentos que no eran realmente pacificadores. Se utilizó un terrorismo propagandístico
sobre la base de que si no se ratificaba la ley, probablemente podía reeditarse los hechos del pasado. Vamos a seguir toda la vida, por años y años, anclados en las discusiones pasadas. Amigos, el país necesita mirar hacia adelante. Los medios de comunicación en general son muy importantes, pero la televisión ninguno más que... No hay nada más importante. Yo diría que lo que no pasó en el cuadrito de esa pantalla no ocurrió. El ciudadano que nos está mirando ahora, lo que ve allí es lo que ocurre y lo que no ve allí no ocurrió. Es así. ¿No te parece exagerado? Para nada. El acceso a los medios de comunicación de los canales principales de Montevideo es difícil. Se puede entrar pagando mucho y por adelantado. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Nosotros pensamos que los medios masivos de comunicación no jugaron un papel realmente al servicio de toda la ciudadanía. Estaban directamente dirigidos para una opción. Pensamos que la ciudadanía no fue informada sobre lo que era el plebiscito. A la ciudadanía se la bombardeó con una propaganda dirigida hacia una opción, que no era la del voto verde. Con el sol de la bandera, iluminemos nuestra conciencia y afirmemos el progreso de la patria en la paz. Vote. El próximo 16 va a ser usted el que tiene que hacer función de legislador, porque tiene la última palabra sobre la ley de caducidad. Coincidimos no solamente los colorados que integramos el partido de gobierno, sino también ciudadanos de otras posiciones políticas, como el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. Si triunfa el voto amarillo, se cierran las puertas de la justicia. Simplemente voy a decirle por qué yo, que he luchado permanentemente por la reconciliación nacional, voto verde. Lo hago sin rencor, por una paz basada en la verdad y en la justicia. Saquemos esta primera piedra del camino. Con la hoja amarilla, sacamos esta primera piedra del camino y nos tendremos que poner a trabajar entre todos. Si tenemos paz, el país podrá discutir sus reales problemas del presente y del futuro. La paz ya la hemos hecho. Sabemos que si no tenemos la paz, tendremos la confrontación en las almas, la violencia espiritual, el espiral de los rencores. No quiero quedar rehén del pasado. Vamos a seguir toda la vida, por años y años, anclados en las discusiones pasadas. Confiemos en que gane el voto amarillo. Porque ha llegado el momento de decir basta al pasado, basta a los enfrentamientos. El 16 de abril, la paz y el futuro están en nuestras manos. Por eso votamos la hoja amarilla. La Corte Electoral convoca a la ciudadanía para el acto de referéndum a realizarse el próximo 16 de abril a efectos de pronunciarse sobre la vigencia de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Artículos 1 al 4 de la Ley 15.848. 2 años y 4 meses después de haber sido sancionada la ley y puesta en vigencia, el pueblo en un referéndum, por una mayoría no abrumadora, pero sí clara, determinó que la ley de caducidad debía mantenerse en vigencia. El Uruguay tuvo en eso una gran ventaja, pero la ventaja se derivó no en la sabiduría de las soluciones, la ventaja está en que el pueblo la convalidó. Al día siguiente yo y toda la ciudad de Montevideo tenía una gran tristeza. Caminé por esta misma calle, que no era peatonal todavía, y había un silencio y la gente cabizbaja. Eso lo noté en todo Montevideo, en todas las calles que anduve ese día. En Montevideo hemos ganado, en el interior, sobre todo en las zonas rurales hemos perdido, ¿verdad? Pienso que es importante que en esta noche ustedes sientan cerca el esfuerzo de toda la gente del interior, que es bastante difícil de entender no viviendo allá.
o sea, lo masivo de los medios de comunicación. Las conductas de senadores y diputados que viven acá y que fueron allá y que usaron un lenguaje y que usaron expresiones y que amenazaron en forma que aquí no lo hacen. Yo creo que la sociedad uruguaya superó el trance y lo superó justamente porque los uruguayos lo supimos vivir. Naturalmente que a mí me hubiese gustado que el resultado del plebiscito fuera otro, pero los uruguayos tuvimos la virtud de haber convocado un plebiscito. Creo que entre todos supimos que había sido un episodio doloroso. Unos y otros pensamos que todos habíamos hecho lo que teníamos que hacer y que ese tema ya estaba resuelto, de alguna manera, por el pueblo. Y la votación del pueblo fue de alguna manera un juicio que aceptamos todos. Por consiguiente, con ese aval popular que consideró adecuada la solución, creo que el episodio debe considerarse cerrado. Y la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya no tiene los ojos en la nuca, no está pensando en el pasado, no cree que la dictadura haya sido una cosa buena. La inmensa mayoría de la sociedad cree que la dictadura fue una cosa mala. Esto de los ojos en la nuca es muy curioso, porque por algo nos enseñan historia, y yo no soy partidario de negar los estudios de la historia. Hay que conocer las raíces para saber el presente y para conocer el futuro. Yo creo que si no solucionamos estos temas seriamente, no puede haber reconciliación, pero además la responsabilidad queda ¿sobre quiénes? Sobre los parlamentarios, sobre los partidos y sobre la propia institución militar. Yo reivindico la credibilidad de la institución militar como de cualquier otra institución de mi país. Y creo que lo que sucedió no fue un agravio de la institución militar a la sociedad en el 73, sino un agravio de personas que estaban en la institución militar y que eran golpistas desde su formación. En el Salón Rojo de Casa de Gobierno se cumplió la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la firma del acta de gobierno. Ya no podrán ir presos o ser procesados aquellas personas que cometieron terribles atrocidades, desde el poder que ejercían en aquel momento mediante una dictadura militar. Eso ya no podrá hacerse. Pero sí lo que puede y debe hacerse es conocer la verdad de lo que sucedió en ese tiempo, y particularmente la verdad de lo que sucedió con los desaparecidos. Porque hubo mucha gente que ignoraba lo que sucedía en este país. Y nuestra responsabilidad es mayor en el sentido de comprometernos a que eso no vuelva a pasar. Y la única manera de que no vuelva a pasar es que se conozca lo que sucedió y se deslinden las responsabilidades. No es obviando la verdad, no es desconociendo lo que ha pasado, no es huyendo de la realidad como vamos a poder encarar el futuro del país. Un pueblo no puede ignorar lo que sucedió. Y esta ley trata de eso, de ignorar absolutamente lo que sucedió. No hay un solo caso investigado. If we start now to try to find who was guilty of that act, in this side or in this side, we are never in a situation to change our lives and to really try to recreate what we were in the early days of this century. A lo largo de nuestra historia, 32 amnistías pusieron generoso fin a los enfrentamientos entre los uruguayos. Se decreta perpetuo olvido para todos los que hubiesen desertado o rehusado pertenecer a las filas de los valerosos defensores de la patria. Asamblea de la Florida. Se declara que entre todas las diferentes opiniones en que han estado divididos los orientales, no habrá vencidos ni vencedores. Fructuoso Rivera y Manuel Oribe. Que nadie pueda ser procesado ni perseguido por acto u opinión política anterior al día de la pacificación.
José Valle y Ordóñez. Con una ley de olvido han cicatrizado siempre todas nuestras luchas armadas. Luis Alberto de Herrera. Desde 1825 hasta hoy mismo, los uruguayos siempre hemos optado por confirmar la paz. Aquí se amnistió en primer lugar a los presos políticos, eso sí, es real, pero los presos políticos, ¿verdad?, han vivido en condiciones absolutamente inhumanas durante muchísimos años, en prisión prolongada. Nosotros hemos rendido hartamente cuentas de todo lo que hicimos y dejamos de hacer, ¿verdad? Fuimos torturados, fuimos prisioneros durante décadas, fuimos procesados por la justicia militar y por la justicia civil. Y los militares hoy se están negando a concurrir a la justicia. La primer mentira es decir que unos fueron amnistiados, los tupamaros, y entonces ahora hay que amnistiar también a los militares, porque todos los que fueron acusados de delitos de sangre no fueron amnistiados, sino que fueron reprocesados. Y luego sí, se hizo contar cada año de cárcel por las condiciones en que estaba, por 3, y eso simplemente porque todos reconocieron de que la pena impuesta sobrepasaba la que la ley realmente dice. Hay un problema que está resuelto, bien, mal, regular, todo eso siempre es materia opinable, pero está resuelto, que le ha dado además buen resultado al país, porque el país, la sociedad entera, se ha reconciliado, ha vivido en un régimen de convivencia, de tolerancia, durante todos estos 4 años. Opinamos todo lo contrario. La reconciliación no se va a producir jamás mientras un sector de las Fuerzas Armadas se crean con privilegios ante la ley. Hay una enorme masa de la ciudadanía que está dolida, fuertemente dolida aún por los sucesos de la dictadura, y nadie ha dado una reparación a esto. Si bien los partidarios del voto verde dicen que se trata de un puñado de militares o de policías que habrían infringido la ley, lo cierto es que al haberse politizado este tema, la mitad de los oficiales del ejército y de las demás armas van a tener que pasar por los juzgados penales a declarar, unos como imputados, otros como testigos, otros como sospechosos, otros para hacer careos. Y esa es una situación que ningún ejército puede admitir, que ningún país puede admitir que su ejército, que es una parte del Estado, esté sometido durante muchos años, además porque los procesos penales duran años, a una situación de esa naturaleza. Las otras cosas, las otras acusaciones que se hacen de apremios, de torturas, está todo inscrito en el mismo cuadro de violencia que genera un enfrentamiento armado. Esa gente que estuvo participando de esos eventuales actos no estuvo por voluntad propia. Estuvo en razón de su función y en razón de haber sido designado para hacerlo. Si en un momento un jefe le da la orden de que vaya y que proceda a hacer X cosa, ese jefe es el responsable. Y el jefe de ese jefe es el responsable. No el ejecutante, no el hombre que tuvo la obligación, vamos a decir, de realizar esa acción. Y yo he estado meses sentado, meses atado, meses pasando hambre, meses padeciendo sed. He llegado a vivir situaciones límites en esas condiciones durante esos largos 10 o 11 años en que los militares, junto con otros 8 compañeros, nos tuvieron en ese carácter extraño de prisión, como rehenes, pero además, más que como rehenes, sometidos a un tratamiento especial, atroz y francamente inhumano. Yo el año pasado en las calles de Montevideo ya me encontré 2 veces con mi propio torturador, ¿verdad? Es una situación que cualquiera puede de alguna manera intuir, pero difícilmente imaginar. Él sabe concretamente que yo lo he perdonado a él, ¿no?
porque tuve condiciones para hacerlo. Porque en un momento dado yo no estaba encapuchado y lo pude identificar. Y él sabía que yo era sacerdote y que podía de alguna manera también perdonar. Normalmente los torturados no pueden identificar a sus torturadores porque actúan en el anonimato y con impunidad. Lo que estamos planteando es que una de las condiciones básicas para perdonar, que es lo intrínseco de una reconciliación, es primero la verdad, saber la verdad. Tengo mi hija, mi yerno y mi nieta desaparecidos en Buenos Aires en el año 1976. El problema de las desapariciones, las Fuerzas Armadas entienden que sus integrantes no tienen responsabilidad, porque en el país no hay ningún desaparecido. Es muy uruguayo, muy típico eso, ¿no? Es decir, uno tiene que comenzar a discutir si las desapariciones en Argentina fueron cometidas por argentinos o por uruguayos. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero hay 140 uruguayos que desaparecen en Argentina, la mayoría en el Pozo Orletti, dicen, pero eso no está demostrado. Entonces, uno ve que no está demostrado porque una comisión parlamentaria no pudo avanzar en la investigación porque el gobierno no le dio los elementos. Entonces, 10 años después, un gobernante se puede dar el lujo de decir, en Uruguay no hubo desapariciones. Pero las desapariciones fueron en Argentina. Y fueron de uruguayos cometidas por oficiales uruguayos que operaban en Argentina. En todo lo que se investigó en Buenos Aires, surgen los nombres de los militares uruguayos. Pero al no haberse investigado nada en Uruguay, es fácil para los que votaron la ley de caducidad decir, eso sucedió en Buenos Aires. Bueno, en cuanto a la desaparición de los niños, ese es un tema, yo diría que está manejado de una manera deliberadamente equívoca. Los niños no desaparecieron en Uruguay, desaparecieron en la Argentina. Yo creo que a 10 años de la ley de caducidad, el reclamo por verdad y por justicia que se sigue manteniendo hoy revela que los objetivos primordiales de la ley no se han cumplido. Es decir, no se ha dado vuelta a la página con respecto al tema de los derechos humanos. No es fácil que una sociedad se integre realmente. No es el único factor para integrarla, por supuesto, pero no es fácil que una sociedad se integre si no dejamos de mirar hacia el pasado. Y esa ley nos permitió dejar de mirar hacia el pasado, como la otra ley, la que consagró también la amnistía de quienes habían actuado desde el lado subversivo contra los militares, porque bueno es decir que esto no empezó con el golpe de Estado en junio del 73, empezó antes. Empezó con una cierta difusión de la idea de la crisis o del agotamiento de los partidos políticos, de la ausencia de liderazgo. La gente pensaba eso. La dictadura no nació de la oreja de una cabra, sino que fue el resultado de contradicciones económicas y sociales muy agudas. Hubo en el país algunos años de violencia que anunciaron la dictadura. Y llegó un momento en que este país producía más violencia que carne o lana. De esa violencia nació la dictadura, que comenzó utilizando la tradicional coartada de la lucha contra las guerrillas y que terminó torturando a un uruguayo de cada 50 o quizás cada 80, los cálculos varían, porque resultaba sospechosa cualquier persona que pensara por su cuenta o que simplemente dudara. En el tono grave de quien ha superado el dolor de la reciente lucha desatada por el terrorismo que pretendía destruir la conciencia de la nacionalidad, el pueblo oriental, como una oración, repite, sabremos cumplir.
Artigas está entre nosotros, en cada actitud, en cada esfuerzo, bajo la reverente custodia de su amado pueblo oriental. Y este, a la sombra protectora de sus ideales, mira hacia adelante con el firme optimismo que da la confianza en el porvenir. Cualquiera de nosotros que haya tenido alguien que haya sido víctima de una arbitrariedad en el gobierno de facto, no puede dejar de tenerla presente cuando opina de la ley de caducidad. En mi caso personal, un tío mío, decano de la Facultad de Ingeniería, por el hecho de que en el sótano explota un artefacto que estaba preparando un estudiante, a la justicia militar no se le ocurrió mejor cosa que procesarlo, por supuesto que con prisión, y a un hombre de 70 y tantos años en aquella época, eso le costó casi 4 años de cárcel. No entendíamos nada, yo me fui a hablar con el juez el día que lo procesaron y le digo, pero dígame, coronel, ¿por qué procesó a mi tío? Y esto creo que lo puedo contar. Así eran en aquella época algunas cosas. Es que si yo no proceso a su tío, me procesan a mí. Y en su tío estamos procesando a la Universidad de la República. Y estoy cada vez más convencido de que a medida que el miedo se aleja y que no rinde, desaparecen los réditos de la complicidad con la dictadura, hay opinión creciente en torno a la necesidad de que se sepa la verdad sobre lo que pasó con los detenidos desaparecidos. En Uruguay el Uruguay aceptó poner una sábana arriba de todo. Incluso una vez aprobada la ley de caducidad, yo ingresé al Parlamento inmediatamente, tuve 5 años en el Parlamento y en 5 años, que fueron los primeros 5 años después de la ley de caducidad, nunca hablamos del tema. En 5 años nunca el sistema político volvió a hablar del tema. No se puede estar permanentemente retornando a la revisión de un tema que no solo fue ley de la República, sino que también fue refrendado, repito, por la ciudadanía sufragando en un plebiscito. Pero creo que hay un debe todavía en todo esto, 10 años después. Y el debe es que todavía no se ha podido conocer la verdad sobre los hechos que efectivamente sucedieron en años tan negros. En relación al tema de la ley de caducidad, lo que quedó pendiente fue el artículo 4. El tema de los desaparecidos, cuyo cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo en la época no fue prolijo, ¿no? Los que votamos y los que no votamos a favor de la ley de caducidad, estamos todos sometidos a la ley de caducidad, para bien o para mal. Bueno, la ley de caducidad prevé la investigación sobre los desaparecidos y los niños también. El artículo 4 de la ley de caducidad no impide la investigación administrativa, como no impide la investigación del crimen de Gutiérrez Ruiz y Selmán Michelini, Huitelau y Susana Barredo, ni impide la investigación y averiguación de qué pasó con los niños porque hubo niños robados que todavía no han aparecido.